Vamos directamente entonces a tratar de explicar un poquitito en qué consiste la disertación. En general, lo común cuando se está frente a un economista profesional es tratar de preguntar cosas que tienen que ver con el futuro. En especial el futuro y en cuestiones económicas que hacen a las necesidades que todos tenemos. Ahí comienza alguna disyuntiva muy clara y es porque deben mezclarse los conocimientos científicos, la cuestión del conocimiento adquirido, la formación que tenemos, con el lugar y el ámbito donde nos desarrollamos y tratar de otorgar información que sea útil para todos. Bueno, bola de cristal es difícil que podamos manejar, pero sí por lo menos algunos elementos que solemos tomar los economistas profesionales a la hora de tomar decisiones. Y así los estudios se dividen habitualmente con dos parámetros muy bien definidos. Los primeros, herramientas que son comunes, de fácil interpretación para todos los ciudadanos, y algunas cuestiones que son muy específicas cuando nos metemos, por ejemplo, en estimaciones de la demanda o en análisis econométricos. Vamos a tratar de comentar justamente las primeras, las herramientas que utilizamos los economistas cuando tomamos algunas decisiones y mucho más cuando tratamos de asesorar para la toma de decisiones. ¿Cuál es el primer elemento que aparece? Es que cuando estamos referenciando a la disciplina económica da la sensación que estamos hablando de algo con muy buena imagen social y que permite prever gran parte de las situaciones que hace justamente en el ámbito en el que nos desarrollamos los seres humanos. Bueno, ciertamente la economía existe, probablemente menos mal, independientemente de los economistas. Esto es algo muy antiguo. Debiéramos separar lo que es la propia economía del campo específico de la ciencia económica y los mismos economistas. A ver, tratemos de ubicar en el tiempo esto que yo estoy comentando. Si hablamos de economistas profesionales y en Argentina estamos hablando del siglo XX, ¿sí? Ubicados como tales, porque académicamente fueron reconocidos de ese modo y porque hay leyes que así establecen cuáles son las competencias profesionales. Algunas de las pocas profesiones que tienen sus competencias profesionales definidas por ley son las de ciencias económicas. Si estamos hablando de ciencias económicas, no estamos hablando de algo tan antiguo. Sí es antiguo y tanto como el hombre que puede reconocerlo, seguramente muy egocentrista, porque creemos que la economía pasa a partir de la existencia del hombre, es la economía como tal. Y de hecho las personas buscan satisfacer sus necesidades con esos recursos escasos y como indica gran parte de la biblioteca, independientemente de la ciencia económica. Por un lado la ciencia económica, por un lado la economía. Los seres humanos se arrojaban probablemente sobre animales para tratar de alimentarse o estaban debajo de un árbol para obtener frutos y buscar sobrevivir. Luego aparece muchos años después la ciencia económica, pero la economía existía como tal, aunque no fuera definido. Esto es una cuestión más epistemológica, cómo el conocimiento ingresa a la ciencia. Es decir, los economistas tratamos de definir algunas cuestiones en ese sentido. Temas comunes, para arrancar con algo que tiene que ver con coyuntura y ya nos vamos metiendo de a poquito en la temática. Ahí algunos americanos definen cómo hacemos a veces los economistas para tratar de determinar las tarifas, como precio de un servicio público. Ellos están muy vinculados a algunas razas caninas, van a ver que aparece en el dibujo una de ellas, yo luego voy a explicar por qué, y es una sátira de que muchas veces se pueden definir con irregularidad en cuanto a la estimación el precio de las mismas tarifas. El audio. Vuelvo atrás. El audio. Esto en televisión pasa, así que mientras lo van resolviendo les cuento un poquito. Van a ver que contribuye en la determinación de los precios una raza canina que es el Doberman. Y ustedes me dirán, ¿por qué hago esta aclaración? Probablemente uno de los perros más relacionados al campo de la economía. Es un perro originalmente tributario, que utilizaba
un alemán que además de tener a su cargo las carnicerías, el correo y una serie de situaciones en la vieja Alemania, era el encargado de recaudar. Y como tenía dificultades para recaudar y él tenía la perrera, se tomó el trabajo de combinar casi 25 razas hasta llegar a una raza que es la del Doberman. Y el Doberman era considerado un perro tributario, tanto que en algunos lugares se permite el acceso y no paga impuesto. En Alemania los perros de raza, guardia, defensa y ataque pagan impuestos. El creador de esta raza era Louis Doberman, ¿sí? Es la única raza canina que lleva su nombre. ¿Se puede oír el video? ¿Sí? Esperamos un poquito. Mientras tanto les voy comentando algunas cuestiones. ¿Cuán antigua es esta cuestión de la ciencia económica? En realidad, quienes comienzan a trabajar para que tomemos decisiones, luego hablaremos de variables actuales y de coyuntura, para resolver este tema, es quienes concentraban históricamente el conocimiento. Parte del conocimiento de carácter científico pasaba por quienes tenían a su cargo el comercio. Luego, mucho de ese conocimiento científico pasó a las grandes religiones y de allí deriva a las universidades. Para los argentinos probablemente esto no sea tan antiguo. Y les voy a decir por qué. El año que viene, una de las universidades más antiguas del mundo, que es quien se encarga de derramar probablemente conocimiento científico en el campo económico, que es la de Salamanca, cumple 800 años. En la Argentina la de Córdoba cumple 400 años hace poco, de modo tal que les digo que la ciencia económica que se dirime por allí, por algún escocés, que es el padre de la economía científica, Adam Smith y su grupo, lleva algo más de 200 años. Así que hablar de economía es algo muy antiguo, hablar de la economía como ciencia es algo relativamente moderno. No obstante, hay estudios que demuestran que se consideraban a los primeros economistas con carácter científico hace cerca de 1200 años. Para que sigan dimensionando, estamos hablando de universidades como la de Buenos Aires, que aún no tiene 200 años, prácticamente conviviendo con la creación de lo que se conoce como economía científica. Seguimos hablando, estamos en televisión. Bueno, avanzo un poco con el resto de las proyecciones y luego vuelvo a esta. Así les damos el tiempo suficiente para que puedan resolver lo del audio. Ahí está lo que nosotros les decíamos. Esto no es casual. Probablemente para que lleguemos a la coyuntura, les diría, es importante que derrumbemos algún mito y tratemos de evitar algunas cuestiones que se han ido generando a lo largo del tiempo. Adam Smith es uno de ellos, pero probablemente considerado el padre de la economía científica. Digo, para evitar esa cuestión de ingenuidad, el mismo año que comienza a desarrollarse la idea de la economía en el campo científico, él presenta su obra, La riqueza de las naciones, pero es el año en el que independizan los Estados Unidos. Se ve que alguien tuvo la visión de que era necesario desarrollar alguna región a la luz de la pérdida de hegemonía que se daba en el Reino Unido. Por aquel entonces, Adam Smith decía que había dos regiones para considerar fuertemente, ambas en América, el norte de América y el sur de América. Evidentemente se concentró mucho más en los Estados Unidos y su obra coincide en la publicación con la independencia de los Estados Unidos. Días de diferencia si es que los hubo. Esto tampoco es casual, ya nos vamos metiendo mucho más en el siglo XX. Otro hombre del Reino Unido, Keynes, pero justamente en ese siglo es cuando él observa que se requiere de la participación del Estado para resolver algunas cuestiones que tienen que ver con las crisis. Teoría general del empleo, el interés y el dinero, parece muy vigente. En ese momento Keynes, dicho por alguno de sus colaboradores, reflota algunas de las cuestiones que Adam Smith parece no haber podido cumplir en aquel momento. Les tiro un dato de color mientras estamos esperando que el sonido aparezca y se los voy a simplificar. Keynes aparentemente tenía intercambio epistolar con un argentino, Silvio Gesell, un comerciante argentino-alemán. Por favor, ¿cómo? Claro, el mismo. Hay varios, claro, de esa época, muy asociado a otros apellidos, Torkins y gente que participaba directamente con eso. Está muy bien lo que acaban de comentar, porque además prácticamente les diría que coincide con la época en que Argentina deja el patrón oro, el primer país del mundo en dejar el patrón oro. Keynes se ve muy llamado en su atención por algunas cuestiones de la economía argentina. Parte de esto está comprobado porque las cartas originales las poseemos
junto al autor de una obra que acaba de ser publicada en la Argentina y que está a punto de publicarse en Alemania, donde Keynes reconoce que parte de la crisis se podía resolver con la participación del Estado a la luz de que este mismo hombre, Hessel, le había comentado. Hessel le recomienda que observe lo que pasaba con algunos gobiernos en el siglo XIX en la Argentina, entre ellos el de Roca, contrariamente a lo que se puede creer. Y Keynes recopila parte de la información, no vamos a decir que la teoría keynesiana se base en la Argentina, porque es lo único que nos falta, pero evidentemente alguna contribución seguramente existió a la luz de poder observar lo que pasaba en la Argentina. Digo, no es casual. Así como se dio el primer fenómeno en el momento en que la economía pasa a tomar un campo científico, Keynes parece reflotar esa necesidad como si fuera un mandato desde el Reino Unido que tiene que ver con los Estados Unidos, casi como nota de color. Ahí lo tienen a Keynes en el momento en el que se estaba trabajando en el año 44, un acuerdo determinado, el de Bretton Woods, que marca parámetros y que permite alinear lo que más tarde sería la conformación de algunos organismos internacionales. Para quienes, insisto, para que derrumbemos alguna ingenuidad, para quienes no son de la disciplina de la ciencia económica, puede que lean en algún muro en la calle, no solamente en la Argentina, sino en el exterior, arriba Keynes, abajo los del Fondo Monetario Internacional. Digo, Keynes es el ideólogo del Fondo Monetario Internacional. Y para quienes me dicen que ha tenido una enorme contribución social, es verdad. Su teoría así lo ha hecho, también la de Adam Smith. No hay tanta contradicción entre una y otra si se leen directamente los autores. Keynes hizo millonario con la bolsa, por eso digo que no es un tema de ingenuidad, es un tema de aplicación de cuestiones económicas, que no tiene nada de malo, por supuesto. Ha habido a partir de allí seguramente una nueva estructura de carácter productivo. ¿Por qué insisto con esto? Porque en el siglo XX se dio un fenómeno muy particular, la ruptura del comercio internacional generando distorsión de precios relativos. Hubo dos fenómenos en el siglo XX, antes de que nos aproximemos a estos días y hablemos de las LEVAX y demás, que fueron muy pronunciados, sociales, y que implicaron modificar gran parte de la estructura productiva. Claro que ya venía del advenimiento de capital y las revoluciones industriales, pero las guerras mundiales fueron quienes modificaron fuertemente esta estructura productiva. Morían así hombres jóvenes, sanos y en edad de reproducción. Hombres me refiero a hombres, no me refiero como género hombre-mujer. Y esto es en honor a las mujeres. Aquí hay pocas damas, pero debo decirlo en honor a las mujeres. Debieron hacerse cargo de la reestructuración productiva, porque ¿quiénes sobrevivían a las guerras? Bueno, personas que quedaban lisiadas, longevos, niños, etcétera. Esto tiene que ver con los sistemas de contingencia que habitualmente cubren lo que es envejecimiento, lo que es el fallecimiento y lo que es accidentes. Las mujeres debieron hacerse cargo prácticamente de la actividad productiva. De alguna manera ya lo venían haciendo de modo participativo cuando trabajaban en el campo. Las estructuras productivas comienzan a modificarse fuertemente porque se modifican también las estructuras de capital. Bueno, esto tiene que ver con lo que les digo. ¿Cuál ha sido el agregado? Aunque menos en el siglo XX y mucho más lo estamos viendo ahora y lo trataremos luego, la incorporación de tecnología. Esto modifica los sistemas de precio y se dio un fenómeno particular para quienes no son de las ciencias económicas. El advenimiento de estos organismos, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, tenían una particularidad. Fueron creados para resolver especialmente problemas de déficit crónicos de balance de pagos. Países que debían a otros países, naciones a naciones, y que no podían afrontar sus deudas. ¿Cuál era la particularidad? Que una vez creado este tipo de organismos, los países perdedores de la guerra debían pagar a los vencedores de la guerra. Y eso dio lugar a que lograran en alguna medida algunos de ellos reestructurar su actividad productiva. A lo largo de los años se fue descubriendo que no todos los modelos econométricos, los Pollack, los WHD, aquí no los voy a mencionar con detalle, no daban el resultado esperado porque en algunos casos generaban para las economías algún nivel de asfixia, porque no permitían el repago de dichas deudas y que se pudiesen desenvolver como se esperaba. Cuando obtengan el audio me dicen así, ¿ya lo tenemos? ¿No? Sigo, tranquilo. Bueno, esto es una vieja estructura, yo suelo reflotarla y me parece interesante que las recordemos. ¿Por qué? Porque nos vamos alejando del pensamiento natural de lo que es el campo económico cuando caemos en el análisis de coyuntura. La primera gran cuestión, cuando hablamos de estos temas, se habla mucho más en el exterior que en la Argentina, a pesar de que en la Argentina trabajamos muy bien el tema financiero, o mucho si se desea el término.
es cuando queremos definir qué es riqueza. Bueno, el primer apartado, para poder continuar con esto, les voy a decir algo. Ojo con el concepto de riqueza, porque el dinero no es riqueza. Entonces, lo ideal es hablar de factores de la producción, de agentes económicos y saber para qué sirve el dinero, pero no conceptualizarlo como riqueza en sí mismo. No es malo, aunque está habiendo algunos cambios muy fuertes en la coyuntura de la economía mundial que luego vamos a tratar, pero entre ellos, si ustedes observen, entre el trabajo, la riqueza, los recursos naturales, la actividad empresaria, la retribución a cada uno de los factores, parece haber habido algún desvío. Tanto que el dinero se reproduce con una facilidad fenomenal y desde hace más de 20 años solamente se encuentra emitido aproximadamente el 5% del dinero de la Tierra. Este es un fenómeno particular, porque durante muchos años o décadas algunos países se dedicaban a obtener recursos a través de la emisión, es más, Argentina lo ha hecho hasta hace poco, comprar reservas a través de la emisión monetaria, pero con el ánimo puntual de tratar de fortalecer su economía y en algunos casos exportaban la inflación otorgando crédito. Es decir, esa capacidad de consumo se trasladaba a otros centros y conglomerados de la Tierra. ¿Qué está pasando en la actualidad? Bueno, parece ser que la inflación es un fenómeno que en algunos casos tiende a extinguirse. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque ya hay países que no tienen de modo manifiesto y expreso la moneda tal cual nosotros la conocemos. Y probablemente desaparezca como moneda. Estoy hablando de algunos países nórdicos, por supuesto, en el caso de Europa. Este es un fenómeno que seguramente veremos se replique a lo largo de los años. Bueno, ¿cuál es la perspectiva mundial? Ya nos vamos metiendo un poquito más en cuestiones de coyuntura. Ahí elegí 4 imágenes muy claras. Por un lado, la globalización versus el proteccionismo. Bueno, en estos momentos parecen ir de la mano. En especial si vemos lo que está pasando en un cuarto de la economía de la Tierra, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. Y por otro lado, parece que se sigue generando más dinero en algunos casos, a pesar de lo que recién dije, y el problema sigue siendo de concentración de la riqueza. En la actualidad se estima que el 80% del Producto Bruto de la Tierra está en manos de 400 familias. Concepto que también se ha modificado. ¿Sí? Pues si ustedes toman los indicadores de quienes se encargan de las estadísticas a nivel de las naciones, dirán, bueno, por una familia puede ser unipersonal. Sí, es así, y en algunos casos alguna de estas 400 familias parece estar constituida por una persona. Bueno, esto me interesa trabajarlo. Van a ir a algunas pantallas y les digo por qué. En algunas entrevistas, cuando nos consultan, solemos decir lo siguiente. El primer fenómeno es tratar de reconciliar a la Argentina con la historia de la humanidad. Segundo, con nuestra propia historia. Tercero, convencernos de que Argentina es parte del planeta Tierra. Argentina llegó a ser algo así como 2,5 puntos del comercio internacional, sin mucho valor agregado en sus productos, pero en la época en la cual estaba entre las 5 o 6 economías más poderosas de la Tierra en cuanto a su Producto Bruto. ¿Qué está sucediendo hoy? Y desde hace varias décadas, Argentina es 0,0 y algo del comercio internacional. ¿Sí? Entonces conviene a lo mejor tomar algunas ideas. Si ustedes observan cuáles son las empresas más grandes del mundo consideradas para este año, por supuesto, o las compañías más grandes, por supuesto que no hay ninguna argentina. Me parece interesante, a vuelo de pájaro, luego lo podemos comentar si lo desean, que miren un poquitito cuál es el origen o a qué se dedican y van a ver que por allí está entre alguna automotriz, las tecnológicas, las alimenticias y demás. Millonarios del mundo para el 2017. Los tienen identificados y observarán que aquí también hay un predominio, especialmente por las tecnológicas y las financieras. Además está decirle que, por supuesto, no hay ningún argentino. Millonarios argentinos para el 2017. Lo primero es que no aparece la foto porque no es tan fácil de identificar y no nos pareció adecuado forzar la búsqueda de una foto de nadie en particular, el resto son fotos públicas. Bueno, tienen que ver con lo mismo. En general, en nuestro caso hay algún punto que tiene que ver con los laboratorios, pero en general tiene que ver con la construcción, los grandes shoppings y el ámbito que hace a las finanzas. Marcas más valiosas para el 2017. Y aquí hay algún nivel de similitud con las compañías más valiosas. ¿Cuál es la particularidad de alguna de estas marcas? Para quienes somos gustosos de analizar el comportamiento organizacional de algunas empresas,
lo que observamos es que muchas de estas grandes marcas, si por algún motivo estuviesen asociados a una compañía y la compañía quiebra, probablemente en el campo de pocos días se recuperara con mucha facilidad. ¿Por qué? Por el valor de la marca. Es más, me atrevo a decir que es un intangible muy difícil de calcular, algunas de las que está así, sino probablemente todas. Aunque deba ubicarse un número para saber cuál es su cuantía desde el punto de vista económico. Sí. ¿Podemos probar? Si no lo toman a mal, vuelvo atrás a algunas imágenes para ver. Era nada más que una simple sátira, pero que identifica muy bien a veces cómo desde los estados se desarrolla la búsqueda del precio de los servicios públicos. Luego va a haber algún otro video. Para decidir el aumento de la electricidad reuní a un grupo de distinguidos economistas y coloqué los posibles porcentajes de aumento en sus espaldas. Ahora usamos los principios de libre mercado para llegar a una cifra. Suelten a los perros. Los seguidores de King se suben a los árboles, mientras los de la escuela austriaca se esconden bajo las rocas. Eso es fascinante. Y ahí lo tienen, amigos. Las tarifas aumentarán un saludable 17%. Y ahora, para ayudar a que se dispersen... No me diga, va a soltar a los perros de nuevo. Oh, no sea tonto. Suelten el vapor radiactivo. Por supuesto que el mensaje es subliminal y los perros tienen que ver con el siglo XVIII y XIX y hoy hay otros métodos, ¿no? Y afortunadamente los economistas usamos algunos métodos un poquito más científicos, pero era solamente ilustrativo. Eso venía al precio de las tarifas públicas, ¿no? Claro, sí, sí. Las tarifas tienen toda una metodología de cálculo de precio, pero es uno de los puntos más complejos a la hora de determinar cuál es el precio exacto y que debiera cobrarse. En general viene asociado a un término prohibido, que es el de ajuste, y al de necesidad de las poblaciones. ¿Cuál es la diferencia que puede existir en general entre una nación y otra, además del precio? Les voy a hacer una pequeña aclaración porque es buena la acotación. La primera, que tiene un contenido muy fuerte desde lo tributario. Entonces, ¿qué da lugar a esto? Quienes han trabajado en la administración tributaria saben que muchas veces algunos tributos vienen asociados al cobro de un servicio porque facilita dicho cobro o tiene cautivo a quien debe pagarlo. El segundo punto, si ustedes me preguntan, lo pueden hacer luego o pueden no preguntarlo, pero en general, ¿por qué es importante saber estos precios? Porque nosotros lo utilizamos mucho como indicador para saber qué es lo que puede hacer un inversor extranjero. Imaginemos que un inversor extranjero les dice, ¿cómo hago para saber si en un lugar determinado el metro cuadrado del inmueble, de lo que luego hablaremos, me representa a mí algunas cosas? Sí, porque si ustedes quieren saber si hay seguridad, si hay servicios públicos, si pueden tener posibilidad de reventa inmediata, etcétera, etcétera, ¿quién lo determina? El precio. Entonces, con un solo elemento, ya saben el resto. Si ustedes me dicen, domingo vengo del exterior y quiero saber cómo va a funcionar la economía en los próximos tiempos, porque represento a un inversor, y miren los grandes balances de la economía. El balance de pagos, el balance comercial que está incluido como saldo, el del Banco Central, lo que quiere decir el presupuesto, lo que puede llegar a considerarse de la cuenta ahorro-inversión o la memoria del Estado. Entonces, eso es más complejo. Y a veces para buscar un indicador directo, les digo, una señal sencilla es justamente esa. Voy rapidito hasta que lleguemos al punto en el que estábamos, ¿no? Bueno, esta imagen también es relativamente representativa. Yo les digo claramente, en la Argentina las empresas más grandes tienen que ver con lo que señala la imagen. YPF sigue estando prácticamente a la cabeza, especialmente por el impacto de pago de tributos, ¿sí? Por ahí había algunas cerveceras, sobre eso vamos a hablar en unos minutos, que es un indicador de Latinoamérica muy llamativo. Atletas mejores pagos del 2017. Bueno, ahí aparece algún argentino, por supuesto, como es el caso de Lionel Messi. ¿Por qué es importante tomarlo de esta manera? Y alguno de ustedes me dirá, pero ¿por qué no es el primero? Porque en general en estas estadísticas internacionales se consideran tres cosas.
lo que tiene como retribución directa por el deporte que ejerce, por lo que se conoce como imagen y por lo que tiene que ver como merchandising. Y de hecho, los mejores pagos del mundo no quiere decir que si estuviesen en la Argentina, por derecho de imagen y por merchandising, obtuviesen las mejores retribuciones, porque en ese caso puede ser un deportista que tenga desempeño en el ámbito local. Bueno, hay un argentino y eso es llamativo y también para considerar. Sobre las ciudades, para tomar algunos parámetros sobre cómo estamos, sobre las más caras del mundo. Buenos Aires parece ser que está en el campo número 82 del ranking. Esto es muy discutido. Un colega está por estos días en Venecia y me estaba diciendo que una botecita de agua mineral de estas características la estuvo pagando menos de 8 pesos argentinos en un bar. Y esto es difícil que lo puedan conseguir a ese precio en la Argentina. O sea, esto es relativo, pero en el ranking donde se consideran muchos parámetros, ahí tienen cuál es la más cara, las 10 primeras y dónde se ubica Buenos Aires. Bueno, esto es en términos relativos con respecto a las monedas de alto valor, ¿sí? En la actualidad sería redundante que les dijera cómo estamos nosotros posicionados, y desde hace muchos años, por supuesto. Bueno, ¿qué ha pasado con los commodities en los últimos años? Este parámetro, la idea no es analizar pantalla por pantalla, podemos hacerlo luego cuando terminemos para que puedan preguntar, pero este es un factor que debiéramos analizar cuando utilizamos herramientas para la toma de decisiones. En general elegimos 3 o 4. ¿Cuáles son de los más reconocidos? Históricamente el trigo. Es muy útil que podamos seguir qué es lo que pasa con la soja, pero ya no solo para la Argentina, sino a nivel internacional, y qué es lo que sucede con el aceite de soja. Si estamos esperando imaginar que Argentina tiene un viento de cola con respecto a estos commodities, esa época parece haber sucedido y no estamos siquiera cerca de que podamos aproximarnos. Bueno, ¿qué pasa con el precio del petróleo? Bueno, ahí tienen, yo digo, el electroencefalograma, los ciclos económicos de la macro o los ciclos que se manifiestan como unidades productivas en cada uno de ellos. En el caso del petróleo tiende a disminuir, no tiende a crecer. En el largo plazo, sí, tiende a disminuir aún más. ¿Por qué? Producto del reemplazo, que seguramente se provocará. Y ya se está dando en la mayoría de los países. El oro parece ser un activo de reserva de estos que se manifiesta a lo largo de las décadas y que se sostiene, con sus fluctuaciones, especialmente cuando las analizamos de corto plazo, y que seguramente tendrá algún nivel de recupero como reserva a la luz de lo que está pasando en los campos financieros a mediano plazo. La soja puesta en Estados Unidos y el aceite de soja como derivado. Trigo, ya les comenté. Vamos a ir avanzando un poquito. Bueno, entonces, sí. Para algunos economistas lo es también el dólar. ¿Sí? Vamos a simplificarlo de esta manera. Permite transacciones. El caso que mencionamos antes. ¿Qué pasa si nosotros dijéramos, bueno, pero qué es el Bitcoin, qué es el dólar? Sí, es una discusión. Pero es un bien. Claro. Y es un bien económico. Lo es también la unidad de medida que se considera para el Fondo Monetario Internacional como derechos especiales de giro, sin que sea una moneda. Por eso les decía que las monedas tienden al reemplazo y desde hace muchos años. Pero nadie puede negar que es un bien, por eso su cotización, ¿no? Vamos un poquito a esto, que es un aporte también, vamos a ver aquí. El proveedor líder de tecnologías de información y comunicación del mundo, Huawei, completó la segunda fase de sus pruebas clave de esta tecnología en el distrito de Huairou, en la capital china, Pekín. Las fases incluyen la verificación de la tecnología clave, la comprobación de soluciones tecnológicas y la confirmación del sistema. La velocidad de transferencia de datos de los teléfonos inteligentes ha alcanzado los 7 gigabytes por segundo, una velocidad sin precedentes en las redes móviles. Ahora tenemos muchos índices técnicos que ocupan el primer lugar a nivel internacional. En esta fase se coordinaron los esfuerzos de los operadores de servicios móviles, los fabricantes y los institutos de investigación. Si vale la pena, pueden juzgarlo por ustedes mismos.
El 5G multiplicará por 10 la velocidad del actual 4G y permitirá conectar 100.000 millones de dispositivos, desde ordenadores y teléfonos hasta coches. Impulsaremos avances en nuevos modos de negocios, incluyendo Internet industrial y de vehículos. Promoveremos aplicaciones piloto en campos en los que las condiciones calificadas establezcan una buena base para la aplicación de 5G a gran escala. Es una meta del país comercializar redes móviles 5G para 2020. Se pronostica que esta tecnología en China generará 930.000 millones de dólares de producción económica para el año 2030. Joandris Becerra Méndez con información de Moix de Porforug, Hispan TV Noticias. Puede que no quisiésemos prestar atención porque la celeridad de los acontecimientos del día a día nos lleva a todos a tomar decisiones que no permiten ver el largo plazo en estas cuestiones. Pero ¿por qué nosotros insistimos por estas situaciones? Les diría que de aquí a 15 años, gran parte, a nuestro parecer, por supuesto, gran parte de las profesiones tal cual ustedes las conocen en la actualidad, incluso algunas de las correspondientes a nuestras disciplinas, tengan un cambio estructural muy poderoso. Muchas de las decisiones que hoy se toman con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Muchas de las labores que hoy hacemos dentro de 15 años probablemente ya estén totalmente desarrolladas por la robótica. Si nosotros quisiésemos ver hacia atrás, probablemente en la década del 80, salvo si miráramos algún programa de estos donde Superagente 86 tomaba su reloj y hablaba por teléfono con el reloj, era prácticamente inimaginable que las comunicaciones se dieran como hoy se están dando. Entonces es probable que el reemplazo de algunos trabajos de dentro de 15 años modifiquen la estructura productiva nuevamente, como lo fue con algunos fenómenos del siglo XX. Esto es manifiesto, esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la robótica va a permitir algunos niveles de precisión. Así como los primeros trabajos eran muy caracterizados por que eran en manos de artesanos, la producción en serie hizo que los productos fueran prácticamente iguales, llevando a niveles de eficiencia, de eficacia y efectividad incluso en el desarrollo de las mismas, hicieron que se modificara la estructura del trabajo. La robótica va a reemplazar estas profesiones seguramente con un aditivo, y es que estos robots se someten a la teoría de fallos y reemplazos. Si una de estas lámparas falla, basta con reemplazarla para que su funcionamiento continúe. Pero los robots en general no consumen, y la economía desde lo científico desarrollada como tal hasta la fecha se manifiesta a través del consumo. Entonces es importante no perder el hilo de esta cuestión y ojalá dentro de 15 años podamos discutirlo en una mesa y ver cuánto de razón teníamos. ¿Cómo está ubicada la Argentina? Geográficamente, especialmente desde la geoeconomía o la estructura económica, es el octavo en cuanto a su territorio. Así tienen cuál es la característica general de las economías con mayor territorio o superficie. ¿Cómo estamos con la población? El número 31. Y ahí tenemos alguna cuestión. Para algunos expertos, entre China e India puede haber alguna similitud, o probablemente la India aún más, por población no censada. No vamos a entrar en esa discusión, nos interesa saber dónde estamos nosotros. Desde el punto de vista del Producto Bruto, según cómo se mida, y a partir de que Keynes trató de unificar las cuentas nacionales, cuando él dividió científicamente la micro y de la macro, diríamos Argentina está en el puesto número 23, una posición que no es despreciable, en especial como está el mundo hoy. Piensen que Argentina está ubicada geográficamente en algo que habitualmente no se considera mucho, y es un polo de paz. En el mundo en este momento hay varios enfrentamientos bélicos, muchas poblaciones están en este momento perdiendo vidas de sus naciones, y están muriendo 70.000 personas por día de hambre, hoy mismo. O sea, hoy día, no es algo que esto esté dirimiéndose de otra manera. Argentina es un polo de paz. En la zona donde está ubicada es muy difícil que estos conflictos se desarrollen. ¿Qué pasa con el superávit fiscal? Esto también viene a eliminar alguna cuestión de ingenuidad. ¿Cuántos países tienen superávit fiscal en la Tierra? Para quienes no son de la disciplina. Recursos públicos, gasto público, cuando los recursos públicos son superiores al gasto público. Aproximadamente un quinto de las naciones de la Tierra, es decir, el 20% de las naciones suelen tener superávit fiscal. Y esto se repite, logran extenderse a lo largo de los años de modo ininterrumpido. No, tampoco se da de esa manera. Pero son la minoría, esto es razonable.
Bueno, ahí tienen las naciones para poder ver algunos ejemplos. Por supuesto que Argentina no está incluida entre ellos. ¿Qué pasa con el déficit fiscal? Bueno, Argentina está como 14º por la envergadura del déficit fiscal que posee. Argentina ha tenido en algún momento dado superávit fiscal y de modo coincidente, hace algo más de 10 años, logró tener superávit fiscal, superávit comercial y superávit de balance de pagos. Eso no es común. No es común que aparezcan aislados, mucho menos lo es los tres juntos. Pero bueno, hoy estamos con respecto al déficit fiscal ubicados en el puesto número 14. ¿Cómo estamos con el gasto público? Número 25. Allí tienen las dimensiones del gasto público. Si nosotros tomáramos una torta gigante y comentáramos que eso es el Producto Bruto de una economía, lo que se desarrolla a lo largo de un año, encontraríamos una particularidad. Parte de esa torta está en manos del sector público y el resto de la porción en manos del sector privado. Si ustedes desean al revés, parte en manos del sector privado y el resto en manos del sector público. Depende principalmente de dos factores: de la época histórica de la que estemos hablando y del ámbito geográfico, es decir, dónde estamos ubicados. Bueno, esto ha variado. Argentina ha tenido el 80-20 como si fuera Pareto y se ha ido modificando a lo largo de los años. En el mundo tiende a equipararse. En el caso de que las naciones tienen un sector privado muy fuerte, lo hacen con un sector público muy fuerte. En el caso del gasto público argentino, estamos ubicados en el número 25. ¿Cómo estamos con respecto a la deuda, con respecto al Producto Bruto Interno? Perdón, ¿el gasto público medido contra el PBI? Sí, en términos sencillos, claro. Sí. En general se mide con respecto al Producto Bruto Interno. Esto para quienes no son de la disciplina. Usted debe ser matriculado, claro. El Producto Bruto puede ser medido en términos de interno o nacional, a costo de factores, es decir, incluyendo algunas cuestiones, a precio de mercado la otra. En general en el mundo se lo mide contra PIB, contra Producto Bruto, y ahí podemos tener alguna dimensión. Antes de Keynes, cuando él descubre que tenía, por eso digo eliminar ingenuidades, pero Keynes, él descubre que quería ver cómo se reestructuraba el comercio internacional y observaba que las cuentas nacionales eran peras con manzanas. Y los sistemas de cuentas nacionales, usted debe estar muy en tema, por supuesto, fueron evolucionando hasta alcanzar algún estándar. No hace muchos años que eso se terminó de compatibilizar. Es más, aún hay algunas cuestiones entre naciones que no están totalmente cerradas. Pero, para simplificar, el término sencillo es contra Producto Bruto. Lo que una economía ha producido a lo largo de un año. Estoy simplificando, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa sobre esta deuda? Argentina era hasta hace poco, de atrás para adelante, el sexto país con menos deuda con respecto al Producto Bruto, como recién aquí comentaba el caballero. Bueno, en este momento tenemos ahí ese rango de deuda que va variando entre 66 y 56% del Producto Bruto argentino. En este momento incluso yo creo que está por debajo de esos valores. Aquí hay una cuestión, ustedes me dirán, pero como Domingo, Japón es el primero. Sí, en algún momento dado lo fue Estados Unidos, en este momento dado es Japón. ¿Cómo financian estas cuestiones? Por ejemplo, Estados Unidos, ¿cómo lo financia? Y es muy redundante lo que voy a decir, con moneda dura, con dólares. ¿Cómo lo hace Japón en términos de productividad? ¿Cómo lo hace a lo mejor algún país árabe en términos de petróleo? Sí, pero Argentina en general no tiene estas cosas. Entonces es más complejo. Sin embargo, digamos que en términos de PBI, la deuda externa argentina es mucho más sana. Otra aclaración que es importante. Cuando nosotros hablamos de endeudamiento, no es solo deuda externa. Es deuda pública, que puede ser externa, puede ser interna, y hay otras derivaciones. ¿Por qué digo esto? Porque alguno de ustedes puede decir algo que habitualmente los profesionales analizamos. Ha habido algunas distinciones en los últimos años sobre cómo transformar deuda de un sector hacia el otro. Por ejemplo, Italia. Italia lo que ha hecho es ir trasladando, no lo ha hecho del todo, pero gradualmente lo fue logrando, gran parte de su deuda externa a la deuda interna. ¿A manos de quién? De muchos de sus jubilados. Si hay algo que en el mundo está en revisión en este momento, son dos sistemas probablemente colapsados. El primero es el migratorio. Hay un enorme déficit en algunas regiones del mundo, producto de que incluso el comercio internacional no resiste los flujos migratorios entre una nación y otra, porque además son migraciones muchas veces ilegales, en negro, forzadas. ¿Qué pasa con los sistemas previsionales? Bueno, está por demás decirlo, el aumento de la expectativa de vida, el desempleo
y una serie de factores han dado que en general los sistemas previsionistas, como suelen denominarse en el exterior, no estén a la altura de las circunstancias. ¿Por qué digo esto? Observen lo que está sucediendo en algunos países europeos, incluso en Italia. Se eleva la edad jubilatoria. Es decir, ya están en 65, 70 años en algunos casos, según el rubro al que pertenezcan, y han equiparado la edad jubilatoria de la mujer con el hombre. Y es justamente porque el sistema está colapsado. No lo estoy justificando, ¿eh? Lo que estoy diciendo que es lo que sucede, es una descripción. Claro que los sistemas provisionales tienen en general dos fuentes que son innegables, la que tiene que ver con los subsidiarios y los que tienen que ver con los de capitalización, mal llamado privados, porque a veces son mixtos. Los subsidiarios se basan en el principio de subsidiariedad y en general tienen que ver con que se realizan aportes hoy por parte de personas económicamente activas para los jubilados o los pensionados de hoy. En el mundo se los llama sistema de pensión. Aquí es jubilación y pensión. ¿Y qué pasa con los de capitalización? Que uno aporta para que sea uno el que cobra el día de mañana. Entonces la diferencia está en el momento, pero además del momento, en el agente. ¿Quién es la persona? ¿Cuál es la enorme desventaja que parece tener el de capitalización? Y que cuando se trata de países con inestabilidad desde lo macroeconómico, los resultados ya se conocen, es complejo, porque tiende a licuarse lo que debiera ser una renta perpetua. ¿Qué pasa con los subsidiarios? Bueno, es que en realidad es un poco más injusto, y permítame el término medio eufemista. ¿Por qué? Porque no necesariamente el que más aporta es el que más gana. Muchas veces todo va, en los sistemas extremos, a la misma bolsa y luego podrán cobrar lo mismo. En algunos casos no. Argentina tiene una convivencia de muchos sistemas, además hay cajas provisionales que corresponden a algunos sectores especiales. Esos son salvedades que además permiten salvaguardar esta situación, pero hay casos que no, ¿sí? Después igual haremos comentarios. Bueno, esta figura la conocen. ¿Por qué digo esto? Porque se esperaban algunos impactos desde lo económico muy fuertes y algunas medidas tuvieron que ver con esto. La eliminación de controles de emisiones federales en las plantas de energía. Esto va a provocar un cambio muy fuerte, especialmente por la utilización de energía en el mundo. Es para que lo sigan solamente. Derogar reglamentaciones sobre cursos de agua. Lo hizo en muchos lugares. Disminuir la participación federal en educación. La media mundial en términos de presupuesto público dedicado al campo de educación está en los 3.4, 3.5, eso varía según la época. Argentina desde hace ya unos años supera los 6 puntos en términos presupuestarios, ¿sí? Les digo para que dimensionemos dónde estamos. Sí, perdón. Los mejores países en educación, que tienen la educación generalmente pública. Por ejemplo, los nórdicos. La eficiencia educativa en los países nórdicos hace aumentar la participación federal y explica mejores condiciones de vida en general. Sí, me gusta mucho tu comentario, si me permitís lo voy a tomar como propio, porque en realidad estoy robando una idea, pero sí, es así. Es más, voy a hacer un comentario, por lo que también decía Adriana. En esos países, cuando uno quiere saber la gente cómo vive, los economistas lo tenemos dividido en algunos parámetros, que se conocen como estándar de vida, nivel de vida y calidad de vida. En esos países es muy alto. Por ejemplo, claro. Pero hay situaciones, por ejemplo, ¿quién tiene uno de los estándares de vida más altos del mundo? ¿Estados Unidos o Japón? Por la capacidad de consumo. Pero ¿qué pasa con Canadá? La calidad de vida es superior. Estoy simplificando con un ejemplo para que me puedan interpretar. Esto es muy claro. ¿Qué se está dando en estas naciones con respecto a la cuestión educativa? Los cambios son de fondo. Y yo les voy a mencionar solamente uno que es muy llamativo. A mí me toca dar a veces charlas y soy profesor en la Universidad de Salamanca, entonces tengo participación cuando puedo y el tiempo, la agenda lo permite, en estos lugares. Por ejemplo, hay gran parte del aprendizaje direccionado con aspectos lúdicos. Desde muy jovencitos, niños, les enseñan desde el juego. ¿Y desde dónde han tomado estas cuestiones? Me aparto un minuto solamente porque es apasionante el tema y de vez en cuando hay que dedicar algo en el largo plazo, ¿no? Alguien debe mirar eso. No tengo por qué ser yo, pero digo porque el tema es muy apasionante. En los animales. Entonces observan que los mamíferos
cuando juegan o corren o hacen que se atacan, están aprendiendo a alimentarse. Desarrollan el estrés, lo que fuera, como una necesidad manifiesta. Si ustedes quieren evaluar el caso de Nueva Zelanda, de Noruega, de Suecia, es muy llamativo. También es verdad que los indicadores y parámetros de medición de cómo ellos han evolucionado en la educación son diferentes a los que nosotros podemos tomar en nuestra economía. Vos querés decir algo y yo te estoy frenando. Lo que pasa es que también repercute en los sistemas jubilatorios, porque ellos tienen sistemas jubilatorios de los que vos llamaste subsidiarios. Y las soluciones que tienen para los sistemas jubilatorios no es el ajuste de la edad. Por lo tanto, son muy interesantes para tomarlos como ejemplo. Se dan los dos fenómenos. Según el país que ustedes tomen, se da por la edad también, porque es como si fuera uno de los precios para resolverlo. Una de las variables. En otros casos no, y con una muy fuerte resistencia. Europa en ese sentido es un caso muy puntual. Permítanme comentarles algo. ¿Qué es Europa hoy? Y esto es una apreciación. Espero que me dejen entrar nuevamente cuando vaya por allá. Hoy no se toman las grandes decisiones financieras. Europa es un país, y así como lo dije, es un país dividido en regiones, que es un museo, con gran movimiento turístico, pero que se han trasladado, luego lo van a ver con una pantalla, algunas de sus centros de decisiones hacia otros lugares de la Tierra. Insisto, por eso arranqué con Adam Smith. Y por eso Keynes, habitualmente no se habla de esto, y ellos lo tenían muy claro. Ahora lo vamos a ampliar un poquito más, especialmente en el espacio de preguntas. Bueno, acá seguimos con Donald Trump, o como lo quieran pronunciar, porque esto varía según el lugar del mundo. Las cuestiones que han determinado. Presentar una reforma impositiva integral en octubre. Créanme, para simplificar, de los temas que están aquí, que probablemente sea uno de los más importantes. Y les voy a decir por qué, llamativamente. Estados Unidos, dirimíamos aquí con el colega hace unos días atrás, discutíamos si son 4 o 6 tributos a nivel nacional. Impuestos, tasas, contribuciones. Estados Unidos, federal por excelencia. Y si ustedes comparan con la Argentina a nivel nacional, nosotros tenemos prácticamente 100. Tenemos, a pesar de que un número de leyes a nivel nacional determinadas, la autonomía y la potestad original la sostienen las provincias, los municipios forman parte de ellos y por Constitución Nacional está garantizada su autonomía según la provincia a la que pertenecen. Hay casi 70.000 normas en la Argentina en el campo tributario. Esto va a dar que hablar. Entonces es algo que estamos esperando los profesionales para poder analizar. El segundo punto, y permítanme que les diga algo, si Argentina modifica en 3 puntos su tasa de interés, probablemente no se entere nadie salvo los argentinos. O alguien que viene a especular e invertir en Argentina para retirar su rendimiento. ¿Qué pasa si modifica medio punto la tasa de interés de los Estados Unidos? Claro, el impacto es muy fuerte. Por eso insisto, a la hora de tomar decisiones, independientemente de la envergadura de la actividad económica en la que estemos, personal o relación de dependencia, debemos mirar este tipo de cosas. Bueno, muchos de esos acuerdos, incluso Transpacífico, han ido disminuyendo. Bueno, y acá están los niveles de efectividad de cómo se ha ido cumpliendo lo que cada uno dice. Es político, digamos. Esto en la Argentina tiene que ver también con el humor social y muchas variables que se cruzan, pero hay cierta regularidad inesperada con respecto a lo que Donald Trump también había manifestado. Análisis de los primeros días. Tasa de desempleo por entidades subnacionales tomada para el año pasado. Bueno, observen ustedes, y algunas zonas que están en prácticamente rojo, que no es el color exacto, es un amarronado, en Europa ya están en el 17.2%. Les digo, en el 2015 estuve dando unas charlas en algunos países europeos y vi algunos pueblos del sur de Italia que tienen una tasa de desempleo de 44 puntos. ¿Sí? Claro, pero ¿qué sucede? Se van a encontrar con que además de esas tasas de desempleo hay subsidios por parte de los estados nacionales para que las personas puedan continuar su vida. Eso tiene que ver con una idiosincrasia que se da en España, en Italia, en algunas naciones, donde la tasa de crecimiento es prácticamente negativa desde el punto de vista poblacional, etcétera. Fenómeno que además ya es muy conocido. Bueno, el centro de gravedad de la economía mundial, lo que hablábamos contigo recién. ¿Hacia dónde se mueve? Hacia el este. Miren ustedes, en términos de movimientos financieros y de decisiones,
Latinoamérica tiene un impacto de 6.9, América del Norte 12.5 y Asia, exceptuando Japón, 54.7. Esto es una modificación fenomenal. Ustedes dirán, bueno, pero nosotros vemos la mitad de la pantalla. Sí, debe ser por eso que a veces no prestamos atención. Este es el caso de una región económica donde explotó al extremo su conjunto de recursos naturales. Llegó a tener el segundo Producto Bruto per cápita mundial por las reservas de fosfato y dejó sobreexplotar las reservas por empresas extranjeras. Actualmente es un estado inviable, subvencionado por Australia. A ver, hay casos que parecen inviables, pero en economía se estudia mucho que en un lugar donde aún no conocen el fuego, aparecen las grandes inversiones de capital y parece que están en el siglo XXV, ni siquiera en el siglo XXI. Es mucho más común en los ámbitos donde de repente el turismo genera mucho peso. Centroamérica es un caso específico, en algunos lugares que fueron dependientes de Holanda o de algunos países europeos, donde la calidad de vida es muy europea y de los lugares de mejor calidad de vida de Europa, pero están subvencionados por las empresas petroleras de estos países, por ejemplo, las holandesas, como pasa con Aruba, ¿sí? Por mencionar solamente uno. Acá tienen cómo sobreviven algunas economías. Miren el cambio. Prácticamente por un intangible. Pero voy avanzando para no dedicarle tanto tiempo a eso. Así llegamos a nuestro caso. Bueno, ¿cómo está prácticamente Sudamérica? Ahí lo tienen. Con un cambio de tendencia en cuestiones económicas asociadas a lo político, que es un traslado de eje hacia los que sería el centro derecha. ¿Cuál es la particularidad? Que muchos de estos países venían a tasas de crecimiento prácticamente asiáticas. Paraguay llegó a tener en algunos de los años anteriores a 14 puntos de crecimiento con respecto a su PBI. Bolivia ha tenido un crecimiento también muy sostenido. Perú, a pesar de la alternancia política, ya tiene prácticamente 18, 19 años de continuidad macroeconómica y de política monetaria. O sea que no la ha modificado. Eso es algo llamativo y que a lo mejor nosotros debiéramos tomar como observación para seguir por lo menos algún camino. El salario mínimo mensual en países de América Latina. Bueno, hemos puesto el de México como caso emblemático porque es una de las economías más grandes de América y observen dónde está. Y ahí tienen el caso de Argentina, por si desearan compararlo con el de México, ¿sí? Bueno, perspectiva nacional. Ya vamos metiéndonos un poquito en el 2017. Inexorable. Un año con condicionamientos políticos. Si ustedes me dicen, ¿y aquí aparece la mano de quién? Y yo hablé de Adam Smith, hablé de Keynes. Los bancos llevan algo más de 500 años de ser creados con la estructura que ustedes conocen. Las universidades cerca de 900 años. Sí, pero la ciencia política como tal, como la conocemos hoy, cerca de 500 años. Maquiavelo tuvo algo que ver. Bueno, entonces digo, es un año político. Un año donde algunos principios van a bailar al ritmo de la política. Entonces algunas cuestiones se lograron dirimir hace unos días. El resto en agosto. Y permítame decirles que octubre probablemente en la Argentina es muy largo plazo. O sea, hay que ir mirando qué es lo que sucede en agosto con respecto a lo que pueden ser tomas de decisiones hacia el futuro. Bueno, ¿dónde está el eje hoy de Argentina si quisiéramos ver la situación macro? Primero, en el campo de la deuda, por la forma en que se ha ido modificando en los últimos 2 años. En la situación fiscal, por lo que decíamos en términos de gasto público. En el campo político, en términos de las elecciones de medio término, que además quienes están en el exterior y miran hacia la Argentina, en general observan y mucho ese tipo de cosas. Ustedes me dirán, bueno, pero como contrabalanceo puede darse lo del blanqueo. ¿Cómo fue el blanqueo? Mal llamado blanqueo, pero vamos a simplificar para que todos lo interpreten en la Argentina, a nuestro entender. Muy exitoso, porque se esperaba muy por debajo de los valores que se obtuvieron. Pero es un fenómeno ¿de qué tipo? Es nacional, es interno. Yo recuerdo en el 2001, en una discusión en la Universidad de la Florida, con 150 economistas, llegamos 2 al debate final, y entre algunas personas de Medio Oriente había un mexicano. Y el mexicano me dijo, te voy a preguntar algo que no vas a poder contestar. Entonces cuando vino el debate, él me decía, quiero que me digas por qué Argentina tiene más dinero afuera que adentro. ¿Sí? ¿Qué pasa con los argentinos? Sí lo podemos contestar.
probablemente no querramos, pero ese es todo un fenómeno. Bueno, el blanqueo fue exitoso, se esperaba aún menos, pero es un fenómeno nacional. No fue dinero de inversiones extranjeras directas, que vienen de afuera hacia la Argentina, con el ánimo de generar convergencia en el modelo económico para que haya mayor actividad productiva. Entonces ahí hay que mirar también cómo se resuelve eso. El fenómeno de generar y distribuir riqueza se viene dando con una tendencia mundial, digamos. Argentina está siendo en este momento víctima de lo que pasa incluso en el resto de los países latinoamericanos. Chile ha mejorado su calidad de vida, pero se ha concentrado la riqueza. No ha tenido una mejor distribución según los indicadores. Un pequeño video más. Una imagen, ¿espero? ¿Le puedes poner play? Sí. Ahí vengo. Sigo con otra cosa para que no... Cuando está me dicen y yo vuelvo. Bueno, perfecto. Esta imagen no es de lo más clara por el tamaño, pero ¿qué nos interesa? Ver un poquitito cuál fue la evolución en el 2016 del Merval y para nosotros 46 puntos. Aquí viene la discusión que en unos minutos puede llegar a aparecer. ¿Qué es lo que pasa con el rendimiento de las acciones? ¿Qué es lo que pasa con la tasa de interés o algunos títulos asociados? ¿Y qué es lo que pasa con el tipo de cambio y la inflación? Los economistas estamos muy divididos y el paladar de cada uno de nosotros tiene recetas distantes para ver cómo se resuelve este fenómeno. ¿Cómo está el contexto? Alta inflación, presión fiscal, probablemente de las más altas del mundo en este momento, con una dificultad que es la que mencionaba antes y que es difícil de cuantificar además. Si ustedes me dijeran, es muy sencillo por estadística determinar con coma cuál es la presión fiscal argentina, van a observar que en general no hay coincidencia. Pero sí se coincide en que estamos frente a una de las más altas del mundo. Este fenómeno, ¿qué tiene? ¿1 año, 2 años, 3 años? No, probablemente tenga décadas de arrastre y de parches en el sistema tributario que ha conllevado esta situación. Oía hace unos días a un experto tributario alemán y decía, Argentina tiene que dejar de recaudar por 1 año. Manifestar una reforma fiscal a través de un crédito y hacer todo a nuevo. Me dejó pensando. ¿Sí? El problema es el endeudamiento, pero evidentemente son parches. Es un caño que tiene muchos orificios y por así hay mucho de pegamento. Bueno, ¿cómo son las estructuras de costos hoy en la Argentina? Elevadas. Estoy simplificando. ¿En base a qué? Cuestiones de logística, cuestiones de transporte, costo financiero muy elevado, lejos de los grandes centros de consumo, etcétera. ¿Qué pasa con la gestión de estos costos? Y se complica. En general, los costos son mucho más observados cuando hay una tradición, y me atrevo a decir, de décadas de elevada competitividad, donde la inflación tiende a disminuir y ya está controlada. Entonces, observar los costos es algo que reporta muchísima utilidad. Cuando la cuestión es financiera y los precios tienden a subir, casi disociados muchas veces por los costos, la verdad es que el costo pierde preponderancia. Salario promedio argentino parece ser muy alto. Sin embargo, ustedes ven la satisfacción de las necesidades a partir del salario es bajo. Entonces se da una contradicción manifiesta y esa distorsión del precio-salario es natural. Porque en términos comparativos con la tabla que antes les mostré, y bueno, parece elevadísimo con respecto a México. Sin embargo, México puede ubicar sus productos de un modo más barato, pero el nivel de satisfacción por cada unidad obtenida es mayor a la de Argentina hoy. Bueno, la canasta básica está asociado a este tema que acabo de decir. Cuando hablamos de productividad, para quienes no son de la disciplina económica, es el rendimiento de cada unidad de inversión. Si hay una unidad productiva, de capital, se invierte, eso se mide en términos de productividad. La productividad promedio argentina está por debajo de la media mundial. Ese es un fenómeno también muy puntual. El término de pobreza, hemos conocido las estadísticas, no hay cifras exactas. Yo calculo que esto llevará por lo menos 3 años más de terminar, no resolverlo, determinar cuáles son los números exactos por las dificultades de medición. Y atraso cambiario de evaluación, esto es un término muy discutido. Les voy a dar un ejemplo. Esto que está aquí, si alguno quiere después verlo, yo se los voy a dejar o podemos charlar al respecto. Son las órdenes del día que dan lugar a la aprobación del presupuesto público nacional. El presupuesto público nacional
que se elabora en la oficina de presupuesto, que nace en el Ejecutivo, entra por la Cámara de Diputados y se debate en la Comisión Bicameral, gracias, ahora lo voy a pasar, con el Senado, ha tenido un agregado en los últimos meses que es la Oficina Nacional de Presupuesto del Congreso. En general, insisto, nuevamente para quienes no son de la disciplina, esto tiene que ver especialmente con algo que es de legalidad. El presupuesto es la planificación económica financiera del sector público, o a nivel nacional, o provincial, o municipal, interestaduales, mixtos, lo que fuere, pero tiene además estimadores, no es solamente gasto público y recursos públicos, que es importante, porque alguien me dirá, ¿para qué quiero un presupuesto con alta inflación? Yo quiero saber en qué se gasta, pero además quiero saber de dónde van a recaudar. Ahora después voy al número. Ahora, además, por si fuera poco, digo, hay estimaciones, entre ellas, ¿cuál? La del tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio que estaba estimado en 18 y hasta ahora se viene cumpliendo, porque es una media. Y es probable que a fin de año esté un poquito más o un poco menos. Si me dicen, Domingo, ¿cuál es la variable de mayor incidencia hoy sobre el tipo de cambio, más allá de las políticas de tipo de cambio flotante, lo del Banco Central, lo del comercio internacional, las expectativas? Y el primer punto que está influyendo las expectativas, ¿cuál es? Las elecciones. ¿Sí? Como para cerrar el punto. A ver si podemos ir a... ¿Por qué, por lo menos, el par de zapatos que yo estoy usando hoy lo adquirí en el exterior y me salieron 800 pesos? Acá no lo puedo comprar a menos de 5.000. ¿Por qué se da esto? O tengo que recurrir a la salada con todo lo que eso significa. Bueno, vuelvo al punto anterior. O el pantalón, o la camisa. ¿Por qué? La primera cuestión es que esto ya no depende tanto de quien consume, sino de quien produce. Y el que produce se somete a reglas de juego. Para eso tiene insumos, tiene costos y una estructura determinada. Y no logra cubrirlo. Ahora, es verdad. Pero no lo cobra, no lo quiere cubrir con productividad. Lo quiere cubrir produciendo 10 pares de zapatos, esperando que ese stock se acabe para producir otros 10 pares de zapatos. Bien, vuelvo al empresario argentino sin inculparlo, porque después lo vamos a notar. ¿Qué pasó con el tema de los bonos? Que Argentina, el mercado de capitales, ya había incurrido en incorporar a su precio como que era país emergente. Después tuvo que descontarlo, con el agravante de que encima fue un martes, que es feriado, y la calificación entró primero a los Estados Unidos y se cayó, donde además se caían las acciones y el precio del petróleo así. ¿Qué pasa con las empresas? Algo similar. Quieren ganar por efecto precio, pero tiene que ver con esto. Pero hay un segundo punto. Imagine que le tiene que dar un crédito a alguien y vienen 3 personas a pedirle el dinero. Usted, una de las cosas que va a evaluar es el riesgo. Si por algún motivo al de más riesgo se lo desea prestar, le va a cobrar más tasa. Entonces, la persona que en la Argentina tiene un margen mayor es, entre otras cosas, porque el riesgo aquí es mucho mayor. Bien, ahora voy a pasar a las pantallas de riesgo para poder explicarlo justamente. Vamos a agregar algún indicador más. ¿Qué pasa en este caso, donde tenemos indicadores a nivel nacional que refieren al caso de precios? Así como en el presupuesto me determinan que va a haber un estimado de precio de tipo de cambio, en este caso el dólar, también me determinan estimaciones de tasa de interés, pero también de tasas inflacionarias. Bueno, ¿cómo venimos en este punto? La variación interanual, y ya estamos en 25.4. Acá tienen la variación mensual. Observen cómo desde enero del 2014 fue variando hasta mayo del 2017, teniendo algún pico, por supuesto, en el 16 de 6.5, y en la actualidad estamos por debajo del 1.6, 1.7, aunque los últimos días tuvieron algún sobresalto. Alguno me podrá decir, y bueno, Domingo, me parece interesante, pero vi que ahí hay alguno que es negativo, y eso en Argentina parece no existir. No, primera aclaración. Argentina ha tenido hiperinflación, megainflación, esta inflación o esta inflation, es decir, la combinación de inflación con recesión. Ha tenido todas las inflaciones que ustedes imaginen, pero eso refiere a un indicador que busca eliminar algunas de las cifras que impactaron por las tarifas. Solamente por eso, para que no compremos otra idea. Bueno, trayectoria mensual de la inflación de los bienes y servicios sigue prácticamente en la misma línea. Aquí les hemos determinado un eje desde enero de 2014 y hemos cerrado en mayo del 2017 para tener cifras un poco más exactas o aproximadas.
Bueno, la población económicamente activa y desocupados. Esto ha ido variando, pero muy poco. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en el mundo? Bueno, estas tasas varían. Yo les mostré lo que pasaba por regiones en Europa, como la media es muy baja. En general, cuando están por debajo de 6 puntos, ya comienzan a determinar que es friccional. ¿Qué pasaba cuando estudiábamos teorías los economistas hace 30 años atrás? ¿Qué se nos decía? No, la friccional está por debajo de 4 puntos. Ahí hubo un corrimiento, digo, han tomado el efecto colesterol. Antes el colesterol era hasta cierta medida, ahora lo han endurecido. Bueno, ahí parece que lo han flexibilizado, justamente porque es mucho más complejo aproximarse a lo que es población económicamente activa. Bueno, esto tiene que ver en nuestro país y ha tomado como centro de identificación el caso de, especialmente Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Bueno, esto es justamente los saltos para no quedar por debajo de la línea de pobreza. Yo luego les voy a dejar estos cuadros, son interesantes, igualmente están a nivel ministerial, los pueden obtener, donde determinan cuando uno está en línea de pobreza o pasa a ser indigente. De todos estos conglomerados, nosotros tenemos una proyección, no se las he traído para no ser tan tedioso con las cifras, que aproxima gran parte de lo que es la trayectoria del siglo XX, con una dificultad, y es que a principios de siglos no teníamos muchas cifras para poder comparar. La mayor complicación se da en el sector medio o clase media, que es un indicador maestro, es el que mayor movilidad produce en términos de crisis hacia un sector o hacia el otro, por supuesto, ¿no? O por concentración de riqueza o porque quedan por debajo de la línea. Variación de la recaudación impositiva anual comparativa. De año a año, punta a punta, hemos tomado mayo. Se ha visto claramente afectada. Lo interesante del cuadro probablemente es lo que tiene que ver con los niveles de recaudación. Luego les voy a mostrar, así como les mostré el caso de los Doberman y las tarifas sociales en el caso de los Estados Unidos, cómo es dificultoso el cálculo, porque mientras para un país determinado decir que previsión social incluye contingencias o subsidios, para otro probablemente no lo sea. Bueno, riesgo país, como les decía. Este fue el indicador más importante durante más de una década, por lo menos para nuestro país. Si ustedes quieren tomar indicadores de importancia que iban tomando los inversores extranjeros cuando llegaban a nuestro país, en un momento dado fue el precio de la carne, porque Argentina llegó a ser el país con mayor kilos de carne consumidos per cápita en un año y prácticamente uno de los 3 grandes productores de carne en el mundo. Hoy el mayor exportador de carne del mundo es un país que ha derivado de carne argentina, como lo es Brasil, por ejemplo. Son indicadores que se toman de modo aislado. Muchos creen que es el precio de la hamburguesa. Ya en algunos países se están tomando el consumo y el precio del helado. Por ejemplo, el país del mundo que mayor kilogramos de helado consume per cápita en el mundo de los Estados Unidos de Norteamérica, que ya ha superado los 30 kilogramos por año, ¿sí? Per cápita. Bueno, algunos se debe estar comiendo el de otros, porque seguramente no los pueden comer, como suelen ser las estadísticas. Y en el caso del riesgo país, observen cómo ha ido cayendo a lo largo de los años. Hemos tomado desde enero del 2011, probablemente para quienes son gustosos de las estadísticas, sugiero que lo tomen desde mediados del 90. Mediados del 90 ya hay algunos indicadores que tenían que ver con una consideración que era riesgo jurídico, que luego derivó en lo que nosotros conocemos hoy como riesgo país. Bueno, emisiones nacionales, provinciales y privadas desde el inicio de la gestión Cambiemos. Este dato es importante. En general, cuando se miden los términos de emisión, se considera solo emisión monetaria, Banco Central, en nuestro caso, de la República Argentina. Sin embargo, hay que considerar las emisiones de deudas, y yo miraría a nivel nacional, se los dejo como herramienta para que lo puedan considerar, los casos provinciales, y hay algunos casos con la autorización de las provincias, también municipales. ¿Qué digo deben considerar? Y ese es el dato probablemente más llamativo. Miren las emisiones privadas en moneda extranjera. Eso es muy negativo. ¿Sí? Es decir, ahí hay baja captación de crédito a buena tasa para desarrollo productivo. Y en general este dato no se lo considera. Yo sugiero que lo miren, que lo tengan presente. Stock de deuda pública, bueno, tiene que ver con lo que les decía, que Argentina perdió algunas posiciones de ser el sexto de atrás para adelante en la tabla
del mundo, y ahí tienen los valores en los que estamos actualmente. Por supuesto que también se mide en términos de Producto Bruto, como decía aquí el caballero hace unos instantes. La deuda del gobierno. Cuando referimos a deuda de gobierno, esto me lo facilitó un amigo, que es Aldo Abrán, charlábamos con él, estamos hablando de gobierno nacional. Insisto, si ustedes van a tomar deuda pública, referenciado en términos del sector público como porción del Producto Bruto, no, deben tomar lo que es nacional, provincial y municipal, y el resto de los derivados dentro de cada uno de ellos, ¿sí? Que no son solamente 3. Aquí estamos hablando de gobierno. ¿Cuál es la particularidad? En un estado de los Estados Unidos, por algún motivo, si toman una deuda y no la pagan, y puede que quiebren. ¿Qué pasa si una provincia argentina no paga su deuda? Y el prestamista de última instancia es el Estado Nacional. Entonces, esto tiene ventajas y desventajas, las dos cosas. A nivel de ventaja es un filtro. A nivel de desventaja, y bueno, termina pagándolo, entonces el que lo contrae es menos celoso a la hora del pago. No importa cuál es la provincia, estamos hablando en términos generales, ¿sí? Se dan estos dos fenómenos. Lean, incluso algunos grandes actores que han tomado el poder en algunas regiones de los Estados Unidos, por qué fueron destituidos. Y busquen, si lo desean, en la actualidad, cuáles son las regiones quebradas de los Estados Unidos, y van a ver que es algo común, ¿sí? Que en la Argentina, por supuesto, que no se ha dado. Bueno, participación de la deuda pública por acreedor. Esto también es interesante y tiene que ver con lo que les mencioné antes, como por ejemplo el gobierno italiano tomó deuda pública, trasladó de externa a interna, y el motivo por el que lo hacía. ¿Cómo ha ido trasladándose la deuda argentina? Ha disminuido fuertemente la que tenía que ver con el Fondo Monetario Internacional sin apartarse del Fondo Monetario. Argentina no fue de los primeros en ingresar al fondo, pero no es verdad que se separó del fondo. Lo que hizo fue eliminar su deuda con el fondo. El momento que se eliminó no era la más representativa. ¿Cuál es en general la deuda de mayor peso para naciones como la Argentina? La de los bancos comerciales. Y ahí viene el fenómeno de oportunidad, que a veces es complejo. Cuando Argentina genera la negociación del Plan Brady, fueron tasas inoportunas. Pero la coyuntura muchas veces lleva a ese fenómeno, ¿no? Y eso condiciona el resto de los años. Después podemos hablar, si lo desean, el caso del bono de 100 años y demás. Bueno, esta ha sido la evolución del tipo de cambio real. Hemos tomado especialmente los datos del Banco Central, cuando lo hablábamos con Aldo Abrán. ¿Cuál es la cuestión que yo les voy a decir? En la Argentina es difícil esto. Si ustedes toman el tipo de cambio nominal, tienen el dato exacto. El tipo de cambio real siempre es complejo, porque alguno podrá decir, ¿con respecto a qué? Porque alguien me dirá, tipo de cambio real de un sector, de un rubro, de una industria y de un producto determinado. Es probable. En la Argentina es mucho más complejo. Y llegamos a tener en una época 25, 26 tipos de cambio de utilización común, ¿sí? Igualmente hoy estamos prácticamente centralizados en esa situación, producto del blanqueo del valor del tipo de cambio y de la flotación que tenemos. ¿Qué es mejor para, en este caso Argentina? ¿Tener varios tipos de cambio de acuerdo a cada actividad? ¿Es más recomendable en el caso de hoy? Lo que te voy a decir va a quedar filmado y es para que se rían un poco, eso te lo cobro. Pero bueno, no, muy bien, es un chiste. Te voy a explicar un poquito como para que tengan presente por qué. Esto es muy personal, ¿eh? Esto es muy personal, por eso en general los economistas no solemos contestarlo, pero lo voy a hacer, mira, te voy a decir lo que pienso. ¿No me lo cobres? No te lo cobro. Nada, además la pregunta es muy oportuna. La verdad es que la teoría en esto ha sido muy clara, y se le ha echado la culpa a lo largo de los años a la herramienta. Por ejemplo, Argentina venía en un momento dado de la hiperinflación. Se desarrollaron algunos modelos económicos que iban fracasando sistemáticamente, hasta que en un momento determinado se constituye un plan económico donde uno de sus programas era el monetario de convertibilidad. Si estamos tomando un café, bien, si vos me das un mate en medio de una charla y me decís, Domingo, si hay hiperinflación, ¿tipo de cambio fijo o tipo de cambio libre? Bueno, hoy en el mundo, todos los economistas, la mayoría, que dice, no, flotación sucia, no se usa más el tipo de cambio fijo. Claro, pero ¿cuántos países tienen inflación elevada? Entonces, me imaginé, con hiperinflación, tipo de cambio fijo. Ahora, la misma teoría, después charlamos dónde, cómo se lee, etcétera, te dice que eso es por un tiempo determinado. Es como si te dijeran, vamos a tomar antibióticos, 5 años. Es complicado.
Y lo mismo sucede aquí. Elimina competitividad, una serie de cosas. Vos pensá esto. Vos tenés precios en dólares, en pesos aumentan. Asociás el precio del peso al dólar, en pesos no pueden aumentar. Lo que sucedió en aquel momento es que hubo un aumento importante en dólares al principio. Se secó la plaza de pesos, no había demanda para comprar dólares. Encima se cambió por bonos. Se terminó licuando la deuda prácticamente porque fue a muchos años, y si alguien quería obtener rápidamente la liquidez, estaban en algunos casos por debajo del 15%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay cosas que ya están escritas y están probadas en el mundo. Si hay hiperinflación, yo no tengo ninguna duda, es tipo de cambio fijo, por un tiempo determinado. Lo ideal que es, no, siempre antibiótico no. Se supone que hay un problema, porque si no se paga, y se paga ciertamente con pérdida de competitividad. Ahora, sí es cierto que en la Argentina el dólar está muy asociado al sistema de precios. Australia tuvo una gran devaluación hace poco tiempo, ¿y qué fue lo que sucedió? Los precios bajaron. Entonces, ¿qué sucede en la Argentina? Por eso yo daba el ejemplo anterior. Muchas veces los mercados se anticipan y aumentan el precio, aunque luego no suceda. A ver, un fenómeno particular que te va a ser muy útil cuando querramos razonar esto. Hubo un aumento de precio de combustibles, ¿no? Eso viene asociado el precio con los tributos. ¿Qué dije yo? Bien. ¿Qué dije en el video que sucedió? Perdóname que parezca una clase, pero es muy sencillo lo que quiero explicar y voy a pasar a otra cosa. ¿Qué dije en el video que sucedió hace pocos días con el precio del crudo? Bajó. El crudo a nivel internacional baja. En Argentina sube el precio del combustible. Ahí es donde está el problema de estructura al que yo refería. Pero digo, para no evadir la respuesta, si hay problemas de hiperinflación, no es este el caso de hoy, ojo, si hay hiperinflación, y tenemos que hablar de tipo de cambio fijo. Bueno, justamente, es muy común esto, cuando muchos de los economistas les dicen a ustedes, y hoy el tipo de cambio debiera estar tanto, ¿qué están comparando? La base monetaria con las reservas. La base monetaria de aquel momento y las reservas de aquel momento tenían una composición que no siempre es la misma. La base monetaria de aquel momento era la circulación monetaria, más los depósitos de las entidades financieras en el Banco Central, encaje si ustedes quieren. ¿Y qué había de reservas? Oro, divisas. Y en aquel momento el ministro de Economía, para que el denominador sea mayor, y entonces diera 1, ese cociente, le agregó títulos públicos. Que una cosa es para el Banco Central, otra es para el Tesoro. Mientras parecía un activo para el Banco Central, el Tesoro tenía que afrontarlos en el momento que venciera. Pero bueno, dando lugar a tu respuesta, este es un buen parámetro, que ustedes sigan qué es lo que pasa con la evolución de... Voy a dejar de ser técnico un minuto para no aburrirlos, pero no quería dejar de contestar eso. Para que puedan comparar y sacar algunos de los valores del tipo de cambio, comparan base monetaria con reservas. Bueno, ahí tenemos justamente la relación y la evolución entre el tipo de cambio argentino, entre pesos y dólares en cuanto a la demanda. Este es el fenómeno de las LEVACs, que gozan de una particularidad, por eso son muy buscadas también por quienes vienen del exterior. ¿Y por qué motivo? Porque tienen un alto nivel de garantía. ¿Quién las emite? El Banco Central. Y el valor es alto. Aquí también hay una discusión que probablemente luego te quedes reflexionando, y yo voy a anticipar. ¿Qué es lo que dicen muchos? Bueno, lo que está en discusión de fondo, y en general los medios no comentan, es si la tasa de interés tiene que ser positiva o no. ¿Y qué quiere decir que la tasa de interés sea positiva? Que esté por encima de la inflación. Hoy es positiva. Y eso tiende a atraer algunos capitales. El inconveniente es que no suele ser productivo. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en las proyecciones que nosotros hemos realizado. Bueno, esto según términos de PBI, por supuesto, ¿no? Bueno, este es el indicador mensual de consumo. Por supuesto que cuando las economías se van acomodando, suele ser uno de los indicadores que más rápidamente se afecta. Recuerden lo que les dije, yo me atreví a decir lo que puede suceder a 15 años. ¿Sí? Ustedes dirán, Domingo, ¿en qué agenda me lo anoto? No importa, pero recuerden que lo hemos discutido. Esto va a suceder inexorablemente. Es más, se discute hoy, y dando razón a lo que ustedes comentaban antes, que solo se podrán sostener los sistemas económicos si los estados-naciones sostienen su gasto público con un nivel de subsistencia mínimo para el 100% de los seres humanos de la Tierra. Porque el trabajo tiende a desaparecer producto de la robótica que no consume. Perdón. Claro.
Sí, quiero ser cuidadoso a cómo lo llamemos para que no tenga connotación política. Pero es una realidad, digamos. Por eso digo, el problema que habitualmente tenemos es que cuestionamos la herramienta y no consideramos el contexto en el que se debe utilizar, ¿no? Bueno, este es un elemento que yo sugiero como herramienta cuando quieran saber si deben tomar decisiones en el campo de la evolución de una economía. ¿Qué es lo que pasa con los centros comerciales? El consumo se ve rápidamente afectado. Y luego les voy a decir algo que tiene que ver con los matriculados, que es muy llamativo. Nosotros tenemos una serie de más de 10 años que venimos siguiendo, que es importante. Pero decir, ¿qué es lo que pasa con los centros comerciales? Esto es importante. Y acá está lo que yo les decía, necesito audio. ¿Sí? ¿Tenemos? Bien. Que tiene que ver, muchas veces, la gente lo tomó como un error. Fue un error lo que hizo el jefe de gobierno de España. Pero tiene que ver con la forma en que se toman las cosas. No importa. No importa porque siempre la misma imagen, no te preocupes. Señorías, para evitar algunos equívocos, conviene recordar cómo se gasta el dinero público en España. De cada 100 euros que se gasta el Estado, 63 se dedican a gasto social. 63. 26 euros de cada 100 a pensiones. 14 euros de cada 100 a sanidad. 9 a educación. 8 a otros gastos sociales y 6 a prestaciones por desempleo. Todo el mundo lo tomó como un error. Si me preguntan, fue un error. Claramente fue un error. Yo estudié economía del sector público en España. No, pero ahora voy a explicar por qué puede pasar esto además, y les voy a decir. ¿Puede que el gasto de eso? Sí, porque en términos presupuestarios, además, puede haber partidas que excedan el 100% del valor que fue estimado oportunamente. Nadie lo aclaró, por supuesto. Pobre hombre, tiró las cifras, no tiene detalle. Sí, yo no lo entendí, pero puede pasar que te dé más de 100 porque de cada 100 terminen con un exceso. Ese fue un error igual, ¿eh? El otro punto que puede ser una salvedad en esta cuestión, y es importante, hay asimetrías en las formas de medición. No es es más, el error está en que los 14 son parte de los 26 y hay otras 2 que están desdobladas, ¿sí? Pero eso puede pasar. Y bueno, tiene que ver con los números. La economía no es solamente números, por eso yo quería mostrarlo. Aquí es donde más se nota. Nosotros estamos trabajando con una colaboración con respecto a lo que puede llegar a ser la reforma fiscal en el mediano o largo plazo. Claro, hacemos algunos cálculos de cuál es la presión fiscal y hay algún rubro donde sus expertos dicen que están en el 120% de presión fiscal. Entonces, en la media no puede dar nunca eso. No hay manera. Pero empiezan a agregar cuestiones derivadas y el pulso tiembla, ¿eh? Yo quisiera que se lo reconsideren según lo que nosotros tomamos como tributo en algún momento. Bueno, ahí tenemos países desarrollados de América Latina y Argentina en relación a impuestos con respecto a Producto Bruto, como antes decíamos. En el caso de Argentina, del 2000 al 2016, observen cómo ha ido aumentando el valor de la presión fiscal de 18 a 32.1, dicen los expertos en la actualidad. Estructura impositiva, América Latina y Caribe y Argentina. Ahí lo tienen dividido por rubro. Probablemente de los más llamativos es que los generales al consumo en la Argentina ya están en 40.7. Ese es un dato para considerar. El resto, por supuesto que hay regresivos y demás. Voy a acelerar un poquito por los tiempos. Elevada presión tributaria en términos de porcentaje del Producto Bruto del 2003 al 2019. Con otro formato de medición, ahí tienen la evolución. ¿Tendremos audio? Sí, es muy poquito, ya lo conocen, así que... Por el otro lado, escucha a algunos expertos que analizan, bueno, bajemos el IVA y bajemos los impuestos a los 10 productos, 11 productos de la canasta básica alimentaria, bajemos los impuestos a este tipo de elaboración. ¿Es factible? Si fuera factible, ¿por qué no se hace? A ver, no es fácil.
Es factible. No es fácil porque el gasto en general, en cualquier cosa, es inflexible a la baja. Veamos en una familia. Pero el gasto público es más inflexible a la baja. Y la sensibilidad en la economía se traslada de modo inmediato. Así como cada unidad de inversión en el sector privado es mucho más productiva, en el sector público es mucho más duro bajar el gasto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Es necesario? Y sí, hay que recomponer el sistema tributario argentino. ¿Cuál es el desafío que viene en los próximos años? En este gobierno, en otro, el que fuera. Una reforma fiscal a fondo, donde los tributos puedan ser vinculados sí o sí al gasto público. ¿De qué manera? Cuando se crea un impuesto es porque hay una unidad funcional, un gasto que lo impulsa. Eso hay que tratar de que no se desvincule, porque si no luego se deriva y no se sabe en qué. ¿Cómo se puede bajar y cómo no se puede bajar? Me voy a ir un poquito a la Argentina por esto de asociarlo a la historia. Estaba Jimmy Carter pidiéndole a Laffer, uno de sus asesores, que vea hasta dónde puede presionar fiscalmente para recaudar. Y voy a ser sencillo en esto. Y le daban a la presión, aumentaban, hasta que en un momento dado vieron que bajaba el número de contribuyentes que aportaban, pero la recaudación se mantenía. Pidió Carter que presionaran un poco más. Empezó a bajar la recaudación. Esto se basó en otro economista, John Dewey, que tiene una frase que es exquisita. Y dice, el contribuyente fija su propia tasa. Usted toma una buena mamá, que tiene que elegir entre darle la tasa de leche a su hijo y pagar un impuesto. Y pagar el impuesto hay que pagarlo, porque es un tema de legalidad. ¿Qué va a elegir la mamá? Ustedes eligieron, ¿no? Bueno, muy bien. Eso para simplificar un poquitito lo que pasa con los sistemas tributarios. Digo, este es uno de los mercados, voy a ir rápido ahora, para no quedarnos en el tiempo, que hay que observar. Cuando quieran tomar decisiones y quieran ver herramientas, ¿qué pasa con el mercado inmobiliario? Digo, les voy a dejar esto, que es la evolución de la oferta inmobiliaria. Este análisis es personal, lo hacemos nosotros con nuestro equipo desde hace muchos años. Desde abril del 2010, porque pusimos un corte, hasta junio del 17. La oferta inmobiliaria, no estamos diciendo cantidad de escrituras, que eso también lo medimos, se mide porque además el Colegio de Escribanos lo informa permanentemente, ni la demanda. La oferta inmobiliaria es un mecanismo específico a través de la publicidad y ahí tienen cómo va acompañando lo que pasa con la actividad económica. Miren, la variación del Producto Bruto parece que se estabiliza, pero se anticipa cuando tiende a caer la actividad económica, la oferta inmobiliaria. La evolución del costo de la construcción. Ahí tienen desde diciembre del 2001 hasta junio del 15 aproximadamente cómo ha ido aumentando. Esto viene asociado al costo de la vivienda y especialmente al valor del metro cuadrado, ¿sí? En pesos argentinos. Vean cómo ha ido evolucionando. Para que tengan una idea, sea en Puerto Madero, lo que va a ser probablemente la torre más alta de Sudamérica, tenían costos de preventa, creo que ya está vendido cerca del 60 y pico % de ese edificio, estaban en cerca de $10.000. Dicen que ya hay ofertas por $16.000 el metro cuadrado, ¿sí? Para que puedan comparar entre las ciudades más caras del mundo, con lo que yo les decía. Bueno, Argentina, evolución del valor tierra. Ahí lo tienen también, les voy a dejar este gráfico. Campo agrícola, mixto y campo de cría. Estamos lejos de los grandes campos en cuanto al precio, contrariamente a lo que se cree. En la zona de Champagne, en Francia, una hectárea de tierra puede estar arriba de los 650.000 euros. Y ustedes me dirán, ¿por qué motivo? Por el recupero. Buscan el precio y después me cuentan el resto. ¿Quién es el mayor exportador y productor de vinos del mundo? España en litros. ¿Quién le compite habitualmente? Italia. Y en términos monetarios, ¿quién es el que más exporta? Francia. Y ahí está la explicación. Digo para que veamos algunas herramientas. Índice del valor locativo. Hemos tomado 3 ambientes como modelos de Capital Federal y ahí tienen la evolución. Arrancando con 436 pesos y llegando a casi 6.700 en el 2016. Bueno, años de sueldo necesario para la compra de un departamento de 40 metros cuadrados. Nosotros seguimos mucho esto, pero lo diferenciamos por provincia. Esto se lo vamos a dejar también. ¿Por qué? Porque es el ingreso que tienen en la provincia para adquirir un inmueble en dicha provincia. ¿Sí? Años de sueldo necesarios para comprar una vivienda de $70.000. Ya hemos modificado el parámetro de metros cuadrados, ahora lo llevamos a dólares para tomar otro indicador porque el otro puede estar sesgado. Ahí lo tienen también, en este caso, según el rubro de origen del que obtienen el ingreso. ¿Sí? ¿Compraríamos 6 metros cuadrados?
Hay que cruzarlos, claro, pero además es mucho más interesante si cruzan rubro, jurisdicción e ingreso. ¿Sí? Eso lo dejo para que después lo veamos en otro momento, por supuesto. Luego, evolución UVA, bueno, ahora está el UVA, el UBI, qué sé yo, y está habiendo una modificación porque se está accediendo nuevamente a lo que es las líneas de crédito. En la Argentina se ha dado un fenómeno muy particular. El rendimiento de los alquileres para vivienda, para quien es el propietario, ha tendido muchísimo a disminuir desde hace 2 décadas y media, 3. Y sin embargo se le ha puesto cada vez más caro a la hora adquisitiva para quien es el inquilino. Evolución, bueno, este es el otro caso que yo les decía, versus el alquiler, ¿sí? Ahí lo tienen. Por supuesto, ¿cuál es la diferencia? Que es mucho más previsible si ustedes toman un crédito, porque lo pueden calcular, donde el valor del alquiler está mucho más supeditado al mercado. Los nuevos créditos tienden a tratar de mejorar las condiciones de valor capital más que de tasa de interés. Y ante una pregunta que me han hecho por esto y por los bonos a 100 años, no se preocupen tanto por el plazo. Porque cuando hay un pacto intergeneracional de endeudamiento externo, si las deudas son para estructura, es razonable que el bisnieto de alguno de nosotros esté pagando lo que vaya a disfrutar él y no nosotros. El problema es la tasa de interés, no es el plazo. Porque hay cuentas a perpetuidad, pero que permiten cancelación previa. El problema es la tasa de interés y no el plazo. Luego, ¿qué es importante lo que viene rápidamente? Que hay que considerar que las estabilidades tienden a desaparecer en algunas regiones, aunque las variables de convergencia macro van a estar más aplacadas. En nuestro caso se está dando, tenemos un efecto péndulo, aún no tenemos las variables totalmente controladas. El problema que viene es infraestructura y energía. ¿En dónde? En el mundo. ¿Sí? En Argentina ahí hay mucho por resolver. Voy a ir rápido ya metiéndome a algunas cuestiones. Sigue siendo un problema. En Argentina el corto plazo es un mes, en el mundo es un año, a veces un poquito más. El mediano, 1 año para la Argentina, 5 para la mayoría de los países desarrollados. 5 largo plazo para la Argentina, 20 años para la mayoría de los países desarrollados. Domingo, ¿cómo mido esto? Y fíjense las tasas de rendimiento. Ustedes toman un proyecto de inversión, lo evalúan de Europa, 20, 25, 30 años para el recupero. Vienen a la Argentina, invierten en el LEVAC, ¿cuánto tiempo les lleva? 3 años y algo. Entonces, de ahí es que el plazo se achique, ¿no? Bueno, emprendedurismo. Esto es lo que viene en el mundo y hoy ya hay congresos internacionales que manifiestan. Argentina se acopló muy bien a esto a partir de una ley que se aprobó el año pasado, que tuvo como última Cámara de Sanción el Senado, donde da apoyo a los emprendedores, ¿sí? De modos individuales. Solamente les voy a dejar estas estadísticas para que hagan un seguimiento sobre esta cuestión. Bueno, ¿qué pasa con la evolución de las tasas emprendedoras? Aquí lo tienen según lo que determinan algunas naciones, yo se los voy a dar. Solo les voy a dar un dato. En el mundo la tasa de fallecimiento, de muerte de las empresas al nacer en el término de 20 años es muy alta, a veces alcanza el 80%. Cuando les dicen, bueno, pero Bill Gates empezó en un garage y después hay una enunciación de 10 o 20 grandes millonarios que empezaron en un garage, más de uno va a querer producir garage. ¿Por qué? Porque esa persona que se hizo millonario en el garage no cuenta que en la mayoría de los casos fue como emprendedor con apoyo y un subsidio del Estado. Y después viene el salto. Les digo que investiguen un poquito y lo van a notar, ¿eh? Bueno, ahí está la proveniencia del financiamiento. Por ejemplo, en ese mismo país, en los Estados Unidos, el 80% de la financiación de las empresas es de las amortizaciones de su propia operación. Pero el 20% en general tiene que ver con el sector público. Alguno me dirá, pero es poco, es el 20%. Sí, es el 20% de un cuarto de la tierra. Para que miren y miren proporciones, ¿no? Bueno, ahora voy a ir al campo profesional. ¿Por qué digo esto? Tenemos un análisis hecho de muchos años que muestra la demanda profesional de matriculados en ciencias económicas. Cuando cae la demanda profesional de matriculados en ciencias económicas, inmediatamente cae la tasa de crecimiento del Producto Bruto. Nuestra serie ya tiene más de 10 años. Y esto es un pequeño mensaje. Yo siempre digo que hay que buscar separar las cosas. Hay que buscar reservas profesionales a partir del conocimiento. Dime. A partir del conocimiento. Yo lo que digo es que las carreras tenían un campo profesional determinado porque duraban 6 años.
Por ejemplo, contador público terminó derivando en licenciado en administración y en licenciado en economía. Claro, 4 años hoy en día de tasa media para las carreras. Mientras estamos viendo qué pasa con la competencia profesional de los contadores, administradores y economistas, ya aparecen los de comercio internacional y de comercialización, derivadas de estas dos. Y mientras estamos discutiendo esto, no tengo nada contra las otras profesiones, pero muchas de estas funciones pasan a manos de los expertos en logística o de ingenieros industriales. Por eso les decía que el trabajo cambia fenomenalmente dentro de algunos años y termina en manos de unas máquinas, ¿no? Habría que... Compro. Yo creo que la clínica y la especialización deben ir de la mano. Digamos, creo que el generalista tiene que estar, porque es una visión preparada que se debe tener. Y la especialización es importante, claro, estoy de acuerdo. Bueno, luego, convivir con la tecnología. Esto tiene que ver con lo que les dije antes. No hay opción. ¿Sí? Ya el teléfono reemplaza en algunas naciones al aparato televisor, a la computadora, ¿sí? Un gran número de cosas. Al control remoto. Bueno, vivir de la firma tiene que ver con la legalidad. Y este es el trabajo que yo les decía. Bueno, aquí les traje la serie de, pensé que era 2010, más completa, desde mayo del 2004 hasta mayo del 2017. Si ustedes comparan esto, ¿sí? Después, en términos de producto y por sector, de industria, agropecuario y demás, les va a llamar mucho la atención cómo este gráfico se anticipa, ¿sí? Ese fue un hallazgo, casi de la serendipia que tuvimos en parte del análisis que hacíamos. Bueno, para nosotros el corto plazo va a estar ceñido de educación más funciones básicas del Estado. Quienes creen que solamente reducir el gasto público por reducir el gasto público y eliminar funciones del Estado probablemente es un problema y lo que conviene es optimizar. Luego, mediano plazo, educación más tecnología. Esto es inexorable. Hoy el 70% de los chicos que arrancan la escuela secundaria la abandonan. Es uno de los indicadores más crudos de la Tierra en términos de educación, ¿eh? A pesar de que Argentina está entre los impactos presupuestarios dirigidos a educación más altos de la Tierra. No hay muchos que superen a Argentina, ¿eh? Largo plazo, más educación. Bueno, cuando digo educación, ¿qué quiere decir? El debate que ya tuvimos y no voy a repetir, hay que modernizarlo. Mirar a esos países porque con menos presupuesto han tenido resultados realmente muy superiores. Sí. Siempre va detrás del objetivo, nunca está adelante. Entonces por eso se arma esta historia de el grado y el posgrado, para poder adaptar la educación a los cambios del mercado, porque si no, no llegas nunca. Es exactamente lo mismo que pasa con el derecho, va a la saga de los hechos. Incluso la medicina evoluciona de modo tal que complica el derecho, porque el derecho tiene circunstancias que no sabe cómo controlar. Y donde la medicina encontró un límite, se valió de las ingenierías para tener elementos de diagnóstico. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy a hacer este comentario. Que hoy, en la actualidad, un alumno, mientras yo les estoy dando clase, me está grabando con el teléfono y baja probablemente los niveles de atención, confiado, generando una zona de confort porque está toda la memoria ahí. Y él va a la casa y después cree que lo puede recordar y que el tiempo lo puede administrar. Entonces, es mucho más concreto, porque mientras yo hablo, cualquiera de ustedes se mete en Google y puede comprobar lo que yo digo. Y tienen acceso a la información de un modo mucho más sencillo. Pero va relajando algunas actitudes que permiten estimular la supervivencia. Cuando nosotros estudiábamos, nos teníamos que valer, ya de algunas calculadores, pero de tablas también. Entonces la memoria no la podíamos descuidar. Teníamos la obligación de ser muy memoriosos y ordenados. Hoy la memoria y el orden están en ese teléfono. Entonces yo digo, eso hay que mirarlo, no hay que criticarlo. Porque cuando yo pensé que un alumno mío hace unos años estaba distraído mandando mensajitos, él estaba apuntando a lo que yo le decía. Entonces un cambio de mentalidad para el alumno, pero también me obliga a cambiar la mentalidad a mí. Por eso digo, la educación tiene que estar modernizada. No es un problema argentino, ¿no? Esto está claro. ¿Sí? Es difícil cuando vos estás influenciado por una educación generalista. Sí, sí, claro. Bueno. Siempre estás comparando que la educación anterior fue mejor, cuando en realidad te prepararon para ser generalista de otra manera. Te prepararon para el futuro de otra manera. Yo comparto y probablemente para ir redondeando, yo siempre tengo esta frase, hay que aprender a separar las cosas. Después no a ver por qué lo digo. Segundo, lo que creo es que es distinto. Yo no sé si es mejor, no sé si es peor, pero es distinto inexorablemente. A ver,
en el ámbito del Congreso, el área de automotores es muy importante. ¿Por qué? Porque tienen contacto directo con los legisladores y conocen sus necesidades. Y un día me puse a estudiar. ¿Por qué es tan importante? Y me fui al siglo XIX. Claro, donde hoy estacionan los vehículos, choferes de estos legisladores, estacionaban las diligencias. Y entonces, ¿qué hacían los choferes? Le obtenían los alimentos, mataban a las fieras, les conseguían lugares para sus necesidades. Entonces, ¿es mejor o peor? No sé, es distinto. Lo que sí coincido es que nos tenemos que ocupar y que es vertiginoso. Y eso va a achicar la brecha en algunos países donde parece ser de que no hay posibilidad de que accedan al desarrollo, ¿no? Voy a avanzar porque si no... Bueno, esto es muy sencillo. Forma parte de los modelos que nosotros creemos hay que considerar en términos de modernizar la educación. Parte de esto lo he explicado. Esto tiene que ver con la sinergia. Muchas veces hay que asociarse con quien uno cree que termina comiéndoselo, pero en realidad hay algún beneficio mutuo. Le quita algunos bichitos, algunas bacterias, permite su alimentación y la verdad es que conviven. Los dos sobreviven de ese nivel de simbiosis. Bueno, ¿cuáles son los desafíos para el 2017? La anteúltima pantalla. El término eleccionario, que seguirlo de cerca. Una menor presión tributaria, repensar el federalismo en términos de recaudación. Hoy es un término complejo. Impuesto sobre los sellos o a los sellos. ¿Con qué gasto está asociado? Y viene de la época de la colonia. Hay cosas que hay que revisar y son muy antiguas. Retomar el acceso tecnológico. Contener inflación con crecimiento, cosa que es compleja, porque la inflación que se licúa en términos de 3 meses vuelve. Entonces lo que conviene es que sea gradual en términos de resolución, ¿no? Obras de infraestructura con menor recaudación, es probable, por eso les decía el pacto intergeneracional de endeudamiento externo, en esos casos es recomendable. Y lo que viene es el cierre de las economías en muchos casos. Desafíos privados, reinversión post-blanqueo, la inversión en infraestructura, modernización y tecnología. Voy a cerrar con esto para que después me hagan preguntas. Ustedes dirán qué tiene que ver esta imagen. Ese es uno de los paredones de la Universidad de Salamanca. Al lado hay una pequeña entidad financiera. Yo siempre les digo, hay que separar las cosas. Si mezclamos los indicadores para tomar determinaciones, en general aparecen confusiones. Por eso digo que hay que buscar interpretar estos por contexto, por separado. Ese hombre se llama Francisco. Paso con un profesor amigo y me dice, vení que vamos a comer unas castañas. Las castañas sometidas a calor se endulzan, se caramelizan. Entonces le dice, dame 1 kilo. Y Francisco le dice, ¿1 kilo de castañas? Y él le dice, claro, mi amigo, le dice, mira a mi amigo que es grandote, el amigo era yo. Entonces le dice, dame 1 kilo, no, pero es muy caro, pero te las pago mañana. Y a mí me gustó la frase de Francisco, por separar las cosas. Francisco le dice a este profesor amigo mío, no voy a develar su nombre, le dice, mira, ¿viste que hay un banco? Con este banco tenemos un acuerdo. Ellos no venden castañas, yo no financio. Bueno, muchas gracias, perdón la extensión en el tiempo que hemos ocupado. Muy amable. Si quedó alguna inquietud, lo que fuere, con gusto. ¿Se escucha? Ahí. Bueno, el intercambio favoreció que no se quedaran con muchas dudas. ¿También? Ahí, dale. Ah, en vivo. Sí, bueno, disculpe, esta es mi primera conferencia y está mal hacer intervenciones durante la conferencia. No, para nada. Por supuesto que esto depende del ánimo de los anfitriones, de tratar de contribuir en que ustedes se lleven un valor agregado y no hay ningún inconveniente. Lo que puede darse... No sabía que había este momento. No, por supuesto, pero no hay inconveniente, además lo pudimos administrar. Lo que sí puede darse que en el auditorio haya un número desmedido de personas, que sea mucho más grande del salón, que no sea tan privado, y ahí a veces se complica un poco, pero en este caso se puede manejar muy bien. Bueno, ustedes dirán si existe alguna inquietud. La última, este material lo va a mandar vía mail, nos va a llegar Yo a se lo través voy del a consejo. dejar aquí al Consejo Profesional para que lo administren y no te lo cobro. Ah, muy bien, ya van 2. Gracias. Gracias, sí. De todas formas va a estar va a estar subido en la página web del Consejo. Te quería preguntar, cuando vos hiciste mención al exitoso blanqueo,
que era nacional. Pero yo lo que me quedé pensando es si efectivamente eso no es bueno. Lo dijiste como que hubiera sido una cosa mala. Digamos, es mucho mejor que entre ingreso de capitales argentinos, de capitales extranjeros a la Argentina, nacionales, es decir, de personas nacionales, que entre capitales extranjeros de extranjeros. Probablemente en los términos que lo expresé sea aspiracional. ¿Qué quiere decir esto? Fue muy exitoso, con lo cual ahí hay un elogio. Es verdad que fue exitoso porque las proyecciones, y no propias, de casi todos, daban varias veces menos. O sea, se multiplicó lo que se esperaba. Cuando digo nacional es porque son fondos de argentinos colocados en el exterior. ¿Dónde está lo aspiracional? Es que lo ideal sería que además de ingresen capitales que son extranjeros. En el mundo hoy lo que no escasea, es decir, lo que abunda es liquidez. Entonces lo ideal sería, después voy a dar un ejemplo porque es lo ideal, que esa liquidez se traslade a centros donde se requiere formatos de producción. En el mundo hay algún problema de distorsión. En este momento, Argentina durante muchos años exportó té al Reino Unido, que ellos colocaban en saquitos y luego venía a la Argentina. Hoy el Reino Unido tiene producciones de té, pero además importa té de otros lugares. Lo mandan a una región de España donde lo ponen en saquito y vuelve al Reino Unido. Digamos, las distorsiones se van dando claramente. Si me preguntaras, ¿qué opinas, Domingo? ¿Qué es conveniente, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento o el tren bala de Buenos Aires a Mar del Plata? El soterramiento del tren Sarmiento. Bien, ¿qué me pasa a mí y que me genero algunos comentarios poco amigables a veces? Yo digo los dos. ¿Por qué? Primero, el soterramiento, no tenés ninguna discusión, está claro. Ahora, ¿yo no tengo posibilidades de pensar en que Argentina merece también eso? Claro, entonces yo imagino lo mismo. Entonces, ¿qué digo? Es muy beneficioso y el efecto que puede producir el blanqueo, pero bienvenido si aparecen ingresos de capitales del exterior. Argentina ahí está muy caído. Con respecto a lo que vos preguntabas, yo fui muy cuidadoso y no dije plan de convertibilidad, dije programa de convertibilidad monetaria, porque el plan tenía otros objetivos y era de convergencia macroeconómica para que ingresaran capitales, que se dio muy a medias. Después no se dio, por supuesto. Ok, gracias. No, por favor. Sí. Hoy Argentina tiene una presión tributaria muy alta. Coincido. Tiene un gasto público muy alto. Coincido. Dentro de ese gasto está todo el tema de gasto previsional, que hoy las relaciones están muy complicadas. Estamos casi 1 a 1 o 1 y pico a 1 para solventarlo. ¿Cómo se arregla esto en el corto plazo, o en el mediano plazo, o en el largo plazo? A ver, perdón, por favor. A comparación del esquema del gobierno que habla de un gradualismo o apostar al crecimiento económico para ir licuando estos parámetros distorsionados. Si recordamos un poquito, en un momento dado yo dije que en el mundo hay sistemas que están colapsados, entre ellos los sistemas migratorios en algunas regiones y en prácticamente todo el mundo los sistemas previsionistas, para nosotros provisionales. Eso es difícil de resolver en 2 días. Y aún el mundo le está buscando la vuelta. Porque cuando tiene más o menos resuelto el tema de la población económicamente activa, resulta que vivimos cada vez más. Bienvenido sea. Entonces y además en otros términos de vida. O sea, ha habido una mejora muy importante. Los sistemas provisionales se encuentran hoy en un corset que es un cuello de botella. Resolverlo de shock quiere decir colapsar otros sistemas. Uno de los motivos por el cual el 80% de las economías del mundo son deficitarias es ese. Entonces, ¿cómo está Argentina en esa relación? Menos mal que otras economías, pero no está del todo bien. ¿Por qué? Porque en términos relativos, un jubilado o pensionado argentino gana mucho menos que un jubilado o pensionado de otros lugares de la tierra. Y ustedes me dirán, bueno, pero el ingreso per cápita también es menor que en alguno de esos lugares. También es verdad. Entonces, ¿tiene solución inmediata? No. ¿Quién suele resolver estas cuestiones? Lo que digo es, si tomamos la torta y seguimos discutiendo cómo distribuir las porciones, estamos en problemas. ¿Cuál es la solución? Hay que agrandar la torta. ¿Y cuál es el mecanismo para agrandar la torta? Ingreso de capitales,
más productividad, una mejor relación de costos laborales con costos productivos, infraestructura, una reforma tributaria general, y yo sigo agregando cosas. Y ustedes me dirán, pero Domingo, eso no lo podemos resolver en un año. Por eso digo que es difícil esa política de shock. ¿Dónde aparece la política de shock? Cuando, por ejemplo, hay hiperinflación y se torna inexorable la utilización del tipo de cambio fijo. Si no, no es lo recomendable. ¿Por qué? Por algo que el mismo Keynes dijo en una discusión muy importante, cuando todos los que estaban en el auditorio le decían, bueno, pero usted me está hablando de cuestiones que tenemos que resolver en pocos días. Sí, claro, porque en largo plazo estamos todos muertos. Y no fue pesimista, dijo la verdad. O sea, nosotros empezamos a morirnos el día que nacemos. Algún día nos morimos. Ahora, soluciones de 2 meses, 1 año. En economía se puede evitar todo menos las consecuencias. Entonces es conveniente que sea sustentable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amable.